Muy buenos días o muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de Quest Latinoamérica. Quisiera recordarles a todos que para comenzar quisiéramos que se presenten en el chat de comentarios. Nos pueden poner su nombre y de dónde vienen. Ya estamos viendo que hay gente de Mendoza, de Jujuy, de Uruguay. Bienvenidos. Y también queremos hacerles recordar que a medida que va avanzando el webinar, ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar en un minuto más y nuevamente bienvenidos. Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los participantes que se conectan a este evento. Yo soy Patricia García, soy investigadora principal de la red Quest Latinoamérica y en nombre de todo el equipo les damos la bienvenida a nuestro primer webinar del año 2023. Algunos de ustedes nos han seguido durante todo el año y hemos tenido el honor de contar con su participación en el 2022. Otros se están conectando por primera o segunda vez, pero en general estamos muy contentos de iniciar esta nueva serie juntos. Para poder aprovechar al máximo este espacio y volverlo más ameno, recuerden, hay ciertas recomendaciones para todos. Preséntense en el chat, así sabemos de dónde están viniendo. Si tienen comentarios, también bienvenidos para hacerlos. Esta sesión va a estar grabada y después ustedes van a poder acceder al webinar en la página web de nuestra red latinoamericana. Además, durante toda la presentación, ustedes tienen la oportunidad de utilizar el espacio de Q&A, que es preguntas y respuestas, de tal manera que hacia el final de las presentaciones, nuestros ponentes van a tener tiempo de responder y discutir aquellas cosas que no hayan sido claras o ampliar, dado que los espacios y el tiempo es relativamente corto. Bien, además de eso, quisiéramos aprovechar esta oportunidad para seguir invitándolos a sumarse y que le pasen la voz a otros profesionales interesados en el tema de la calidad de los servicios de salud, que es tan importante, y que participen en nuestros webinars. Estos webinars se dan todos los últimos martes de cada mes. Si ustedes quieren conocer más de lo que hacemos, pueden registrarse en nuestra página web y ustedes lo tienen ahí en la pantalla, www.redquestlatinoamerica.org. También no se olviden, la próxima semana vamos a tener al doctor Adolfo Rubinstein del Centro de Implementación e Innovación de Políticas de Salud de IEX de Argentina, que va a dirigir el evento y nos compartirá el tema cobertura universal efectiva y mejoramiento de la calidad en la atención primaria de salud. Un desafío para Latinoamérica. No se lo pierdan y pueden inscribirse en el link que encontrará en las redes sociales o en nuestra página web. Ahora sí, sin más preámbulos, realmente es un gusto y un honor para mí que justamente, y para todos nosotros dentro de la red, que justamente habiendo ya cerrado un convenio y habiendo hecho crecer nuestra red, ahora incluyendo al Instituto Nacional de Salud Pública de México como parte de esta red latinoamericana en calidad, tengamos como ponente a doctoras
a profesionales mujeres que trabajan en esta área en México, todas ellas dirigidas por la doctora Hortensia Reyes Morales. Entonces, vamos a tener una sesión en la que ellas nos van a presentar cuál es el trabajo y qué es lo que se está haciendo en México con respecto a el tema de calidad. Contribución de la investigación en políticas públicas para la mejora de la calidad de atención en salud. Entonces, Hortensia Reyes Morales es médico cirujano con una especialidad en medicina familiar y una maestría en ciencias médicas y un doctorado en salud pública y en sistemas de salud. Actualmente ella dirige el Centro de Investigaciones en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Y ellos trabajan especialmente en áreas de atención primaria, calidad de atención en salud, evaluación de los servicios y sistemas de salud y modelos innovadores para los servicios de salud, entre otras. Y Hortensia ha traído consigo a este webinar a personas de su equipo, a profesionales de su equipo que también van a compartir las diferentes áreas en las que ellos están trabajando. Primero vamos a escuchar a la doctora Blanca Pelcastre Villafuerte. Ella es doctora y maestra en Psicología Social por la Autónoma Universidad de Barcelona. Y ella dirige el área de equidad en salud en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud del INSP en México. Y es líder en la línea de investigación institucional de equidad en salud y migración, y es co-coordinadora del Programa Institucional de Salud de los Pueblos Indígenas, que es un tema trascendente y crítico en nuestra región latinoamericana. Luego vamos a escuchar a la doctora Eliana Beatriz Heredia. Ella es licenciada en medicina en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba y es especialista en cirugía pediátrica. Además, ella es maestra en Ciencias de Economía de la Salud y doctora en Ciencias en Sistemas de Salud. Y también se desempeña como investigadora en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud del INSP. Ella también va a presentar aquellas áreas de investigación en las que están trabajando. Ella trabaja en programa e intervenciones de salud en salud materna, adolescente, planificación familiar y políticas interculturales en salud materna. Luego escucharemos a Anaí Dresser, que es médica con una maestría en control de enfermedades infecciosas y doctorado en políticas de salud por el London School of Hygiene and Tropical Medicine de Inglaterra. Ella trabaja como investigadora en el Centro de Investigación de Sistemas de Salud también, donde coordina el grupo de investigación sobre medicamentos. Ella trabaja en el tema de acceso, utilización de medicamentos, calidad de la atención, programas de optimización en el uso de antimicrobianos y también colabora con la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, en iniciativas dirigidas a mejorar el uso de antimicrobianos. Entonces, lo que vamos a tener es una presentación en la que la doctora Hortensia va a hacer una introducción, luego cada una de las ponentes va a tener 10 minutos para presentar, vamos a hacer una conclusión y luego vamos a abrir el espacio para las preguntas, pero no esperen hasta entonces. Si cualquier cosa, cualquier pregunta aparece, por favor, vayan escribiéndolas en el espacio de preguntas y respuestas. Ahora sí, le damos paso y el uso de las funciones de la sesión a nuestras panelistas. Bienvenida, Hortensia, un placer y un gusto tenerte. Adelante, el webinar es tuyo. Muchísimas gracias, doctora Patricia García. A nombre de mis colegas y mío propio, quiero decirles que estamos muy agradecidas y contentas de poder participar en este webinar. Y sin más, yo quisiera solamente de manera muy breve presentarles un panorama muy general para que ustedes conozcan qué hacemos en el Instituto Nacional de Salud Pública de México, que es un centro público de investigación en diferentes áreas de la salud pública, con más de 200 investigadores que pertenecemos al instituto. El instituto tiene 6 centros de investigación. Uno de ellos es el nuestro, Centro de Investigación en Sistemas de Salud,
que como ven ustedes aquí les estoy presentando el objetivo del centro, básicamente generar evidencia científica, pero también el instituto cuenta con la Escuela de Salud Pública de México y nosotros en el centro también participamos en la formación de recursos humanos de posgrado para la investigación y adicionalmente a estas labores también tenemos la posibilidad de otorgar asesoría a tomadores de decisiones a través de investigación en políticas, gerencia, organización, servicios y programas, todos enfocados a la mejora del sistema de salud. El centro tiene 3 direcciones de área. La primera dirección, que es la Dirección de Investigación en Equidad para la Salud, trabaja en temas principalmente de salud de pueblos indígenas. La directora es la doctora Blanca Pelcastre, pero también temas de migración y salud y gobernanza para la salud global. La segunda dirección de área es denominada Investigación, Políticas y Sistemas de Salud, y sus temas fundamentales están enfocados a lesiones y violencia, entre las que se encuentran accidentes de tránsito, temas de violencia de género, suicidio en adolescentes, pero también en modelos innovadores de servicios de salud, principalmente a nivel de atención primaria. Y otro grupo que también está en esta dirección trabaja proyectos de investigación dirigidos a la comunidad, principalmente promoción de la salud. Y la tercera dirección es la de Economía de la Salud y Evaluación de Sistemas de Salud, que está justo enfocada a temas relacionados básicamente con la evaluación de programas y políticas de salud, pero donde también una parte muy importante de tema de investigación es la relacionada con medicamentos y tecnologías sanitarias. La líder de este grupo de investigación es la doctora Dresser. Y en general estos son los temas principales que trabajamos en el centro. Respecto a nuestras actividades docentes, nosotros como centro coordinamos 5 programas de posgrado de la Escuela de Salud Pública de México, 2 programas profesionalizantes. Uno de ellos es la maestría en salud pública con enfoque en administración en salud, con 2 sedes en México y en Cuernavaca, y la maestría en salud pública con área de concentración en promoción de la salud. Y 3 programas de ciencias para la formación de investigadores, la maestría en ciencias en economía de la salud, la maestría en ciencias en sistemas y políticas de salud y el doctorado en ciencias en sistemas de salud. Pues este es en general nuestro centro, y ya sin más yo quisiera darle la palabra a la doctora Pelcastre para que nos haga su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos y todas. Me voy a permitir compartir la pantalla para mi presentación. Creo que ahí ya la estamos viendo. Muy bien. Bueno, también es un gusto estar aquí con ustedes, con toda la audiencia, y quisiera compartirles en estos breves minutos una experiencia que hemos venido trabajando en los últimos años, que tiene que ver con la calidad interpersonal en los servicios de salud. Y básicamente partimos de la promoción del trato digno en la atención a poblaciones indígenas, que es una de las líneas de investigación, uno de los grupos de trabajo en el que me he centrado los últimos al menos 10 años. Entonces, esta iniciativa pues tiene como marco precisamente el Programa Institucional Salud de los Pueblos Indígenas, que por sus siglas se conoce como PISPI. Este programa integra una agenda para la investigación, la docencia y la vinculación. Y en el marco de la investigación dentro de este programa institucional es que hemos desarrollado precisamente esta iniciativa y hemos trabajado de manera coordinada para promover el trato digno hacia la atención de las poblaciones indígenas. Bien, esta iniciativa parte pues de la convergencia, digamos, de 2 perspectivas principales. Por un lado, en el marco de las funciones y los objetivos de todo sistema de salud, pues ubicamos básicamente el trato digno como uno de los principales objetivos
que junto con la protección financiera se encamina a proteger y mejorar la salud de las poblaciones. Entonces nos hemos enfocado de forma particular a este objetivo de todo sistema de salud, que es ofrecer precisamente atención con trato digno. Pero también partimos de otro marco muy importante, que son precisamente las estructuras de desigualdad. Y este marco de las estructuras de desigualdad pues nos indica, nos pone en perspectiva precisamente pues esta estratificación social a partir de la cual se organiza nuestra sociedad, a partir de criterios como la etnia o como la raza, la clase, el sexo, que se emplean como categorías a partir de las cuales se derivan pues ideologías particulares y prácticas que se expresan en prácticas de racismo, clasismo y sexismo. Lamentablemente, estas ideologías y estas prácticas permean también los espacios de los servicios de salud. Estos espacios no son ajenos a estas prácticas y a estas ideologías, y muchas veces los prestadores de servicios de salud reproducen estas prácticas y estas ideologías en ocasiones de manera inconsciente, porque hemos introyectado estas ideologías y ya no somos conscientes, ya nos reconocemos abiertamente, pues, estas prácticas que muchas veces llevamos a cabo. Entonces, estas estructuras de desigualdad afectan a través de estas ideologías y de estas prácticas, afectan también los procesos de salud, enfermedad, atención, y tienen un impacto muy importante en esa esfera o en ese ámbito de la calidad interpersonal de la atención, afectando de manera particular pues aquellas poblaciones marginadas, empobrecidas y de forma particular a las poblaciones indígenas, que en el caso de México, ya lo decía la doctora Patricia, y en el caso de Latinoamérica tienen una presencia importante en el continente. A partir de esto y utilizando, digamos, las dimensiones del trato digno, estas dimensiones, las primeras enfocadas más a los derechos humanos y las siguientes, pues, más que tienen que ver con los espacios de los servicios de salud, es que diseñamos una iniciativa dirigida al personal de salud, a las personas que atienden a la población, pero particularmente nos enfocamos a estas regiones indígenas donde los prestadores atienden de forma importante a población indígena proveniente de estas comunidades. También nos dirigimos pues a profesionales que están, digamos, en la última etapa de su formación, en lo que se conoce como su servicio social, precisamente prestando este servicio social en regiones indígenas. Esta intervención consiste básicamente en la identificación de prejuicios y estereotipos que, como decía hace un momento, no son conscientes muchas veces. Entonces tratamos de identificar esos prejuicios que llevan hacia la discriminación y el maltrato en el espacio de los servicios de salud. Tratamos de promover una deconstrucción conceptual. ¿Qué quiere decir esto? Lo que promovemos es un desmontaje conceptual, por así decirlo, a través de la introspección, ¿no? Aludimos a la experiencia personal de las personas más allá de los servicios de salud. También aludimos a su razón, por supuesto, pero a una dimensión muy importante que son las emociones, la parte emocional, los afectos. Entonces, a través de estas, digamos, recursos, es que vamos promoviendo esa deconstrucción o ese desmontaje conceptual, de tal forma que las personas identifiquen que estos prejuicios y estereotipos son construcciones sociales, y en tanto que construcciones sociales son susceptibles de ser modificadas. Entonces, a partir de ello es que promovemos, por supuesto, la reflexión y la acción, pero dirigida hacia acabar precisamente o transformar estas prácticas de discriminación y maltrato. Bueno, aquí les presento algunas fotografías que muestran las dinámicas que promovemos en esta iniciativa.
Como pueden ver, no se trata de exposiciones magistrales de contenidos conceptuales, sino básicamente son dinámicas muy activas que hacen participar a las personas que integran estos grupos. Todos ellos, todas estas personas que ven en las fotografías son, insisto, prestadores de servicios de salud que generalmente están trabajando en el primer nivel de atención, o personas que están en esta última etapa de formación en la prestación de servicios social en zonas o regiones indígenas. Entonces, vamos promoviendo a través de una interacción totalmente horizontal, vamos promoviendo a través de estas dinámicas esta deconstrucción, reconocimiento y deconstrucción de estos estereotipos y de estas prácticas o ideologías que queremos transformar, y vamos promoviendo de alguna manera la reflexión, aludiendo sobre todo a la vivencia personal. Esta experiencia atraviesa las emociones, la vida de las personas, y no únicamente se queda pues en el trabajo cognitivo o en el razonamiento de las mismas. Debido a la pandemia, pues esto representó también para nosotros un reto. Hemos trabajado con más de 2.500 trabajadores de servicios de salud a lo largo de todo el territorio nacional, pero nos hemos tenido que adaptar también a las contingencias de la epidemia, y también adaptamos a una modalidad virtual esta iniciativa, que por supuesto pues no es tan rica como la dinámica presencial, pero también nos permitió seguir trabajando durante la pandemia. De manera que a partir de esta experiencia hemos tenido distintos productos a partir del trabajo realizado por los participantes. Uno de ellos es este libro que está es de acceso libre para quien lo quiera consultar, en donde recoge de alguna manera las propuestas que los propios prestadores de servicios de salud hacen para promover el trato digno en la atención obstétrica. Es una recopilación muy valiosa porque es el producto precisamente de esta reflexión y de esta deconstrucción a la que me refería hace un momento. La experiencia ha sido evaluada en términos más cuantitativos, en términos de la información, el conocimiento con el que cuentan antes y después los prestadores de servicios, y hemos notado una diferencia importante, pero también hemos hecho evaluaciones cualitativas que aluden más pues a recuperar la experiencia y el proceso que se vive durante esta iniciativa, y en general hemos tenido muy buena respuesta y aceptación por parte de los prestadores de servicios de salud. Nos falta, por supuesto, incluir una perspectiva de la población para valorar si tiene un impacto, como lo deseamos realmente, en la atención que reciben en los servicios de salud, pero para allá nos estamos encaminando. Pretendemos por el momento extender esta iniciativa pues a todas las 21 regiones indígenas que tenemos en el país. Hemos trabajado algunas, pero pues por supuesto tenemos todavía un reto importante que atender. Hasta aquí voy a dejar mi presentación. Esto es solo un ejemplo de cómo hemos venido trabajando esta dimensión interpersonal de la calidad, sobre todo trabajando con poblaciones que viven en condiciones de vulnerabilidad y población indígena, que son las que sufren generalmente más maltrato y discriminación en el espacio de los servicios de salud. Muchísimas gracias, y estoy totalmente abierta a sus comentarios y sus preguntas al final de la presentación. Ahora le voy a dar la palabra a la doctora Ileana Heredia, que también nos va a compartir una experiencia de investigación. Adelante, por favor, Ileana. Y muchas gracias, Blanca. Gracias a todos por su presencia en este webinar. Gracias a los organizadores por la invitación. En esta ocasión quiero centrar mi participación en ofrecerle algunos resultados de un proyecto de investigación que desarrollamos en el Instituto Nacional de Salud Pública como parte de un proyecto multipaís donde también participaron Uganda, la India
y estaba enfocado justo a comprender o a entender cómo se ofertaban los servicios de salud de atención primaria en 2 estados de México, en este caso, fueron los estados que participaron, y también estoy tratando de compartir de forma completa mi presentación, y también entender, ¿no? Cómo se prestan y cómo se logra realizar la composición o la integración de equipos multidisciplinarios para la atención primaria. En este proyecto me acompañó todo un equipo que colaboró en el mismo para su desarrollo. Partimos, y disculpen, pero no me sale la opción de poder compartir en pantalla completa. No sé, no la están viendo en pantalla completa, yo creo Ya está todavía. completa, ya está completa. ¿Ya está completa? Ah, perfecto. No. Todavía está en 2 partes, ahora que lo veo. Sí. En En la una... barra, ¿Sí? disculpe, doctora, en la barra superior en configuración de visualización, en la opción le puede dar clic y de pronto le va a dar para cambiar la modalidad. Hace clic en configuración de visualización. Perfecto, Duplicar presentación. gracias. A usted. En el año 2019, la doctora Margaret Cruz, en la celebración de los 15 años de la revista PLOS Medicine y analizando los resultados de la expansión de los servicios de medicina familiar en Brasil, hacía una afirmación relevante en términos de si la tarea principal de los sistemas de salud de alta calidad es mejorar la salud y si para ello la vía o la plataforma para lograrlo es la atención primaria, clave para lograr esta cobertura equitativa de los servicios, necesitamos saber cómo se está ofreciendo esta atención, es decir, qué estamos haciendo, quiénes son las poblaciones que están aceptando y participando en este tipo de estrategia. La atención primaria como estrategia de política está muy relacionada con la calidad de la atención y la cobertura universal de salud. De hecho, es la piedra angular del sistema de salud sostenible para lograr la cobertura universal de salud y los objetivos de desarrollo sostenibles. También estos servicios de APS, si bien se conoce que la mayoría o una proporción grande de toda la oferta de servicios de salud de los sistemas de salud está centrado en la APS, ¿no? No se puede lograr la cobertura sin alcanzar este estatus o este estándar de calidad de la misma. Y aunque conocemos las formas en la que el enfoque de APS puede promover la calidad, también tenemos que entender que esta no se da de manera espontánea, ¿no? Bajo el entendimiento de los pilares y componentes de la atención primaria con calidad que tienen que ver con la política de acción multisectorial, el empoderamiento de las personas y los servicios de salud integrados y de calidad que tienen que ser efectivos, equitativos, eficientes, seguros, oportunos, continuos, centrados en el paciente, integrales y en el entorno de las propias personas, entender que todo esto se da en el contexto de un sistema de salud que tiene su propia estructura, cultura, en un contexto político, social, geográfico, económico y tecnológico específico, y que cualquier acción que promueva o fortalecer la atención primaria y la calidad con la que se oferta este tipo de servicios debe estar centrado en 3 niveles, macro, meso y micro. La mayoría de la literatura está más enfocada en las acciones que podemos hacer y los requerimientos a nivel micro, pero también necesitamos tener un enfoque más sistémico para poder enfocar intervenciones que permitan justo esa transformación sistémica en la APS dentro del contexto del sistema de salud, y un nivel meso en el cual permite entender qué acciones debemos hacer para mejorar toda la gestión, la coordinación, a nivel de las unidades, entre las unidades, que permitan entonces, bajo una interrelación muy estrecha que existe entre estos 2 niveles, meso y micro, que permita entonces disponer en las unidades de un nivel adecuado de disponibilidad de recursos humanos y de recursos en sentido general para ofertar esta atención.
5 preguntas clave señala el documento técnico sobre la calidad en la atención primaria. Debemos entender qué estamos haciendo, qué intervenciones estamos dando, qué está funcionando dentro de eso, cómo está funcionando, es decir, entender barreras y facilitadores para la misma, a quiénes estamos llegando, alcanzando con estas intervenciones y un poco también posteriormente evaluar los efectos o el impacto y cómo podríamos escalar. Lo que le presento acá forma parte de este estudio, como les señalábamos, que ya publicamos el protocolo como tal, y que, como decíamos, era un estudio multipaís donde participaban México, India y Uganda. Los objetivos del mismo eran 3 específicamente. Una primera parte que era una revisión de las políticas, en la cual queríamos entender cómo los planes nacionales de salud estaban basados o no en un concepto de APS y cómo, si había o no un enfoque de integralidad y de orientación para la conformación de estos equipos. Un segundo objetivo enfocado a realizar una encuesta en los establecimientos de atención primaria para identificar o diagnosticar condiciones de infraestructura, de personal, equipamiento y demás. Y un tercer elemento para entender desde la perspectiva de los principales actores cuáles serían los principales retos y facilitadores para entender cómo estamos funcionando la APS. En términos del análisis político, revisamos 6 documentos, 4 de ellos eran los planes nacionales de salud de los últimos 3 sexenios de los gobiernos en México, a partir del año 2000, y 2 reformas del sistema de salud. La primera que se implementó en el 2003, que es la conformación del sistema de protección social de salud, que no estaba estrictamente centrada en un enfoque de APS, sino más bien con un componente más curativo, individual, con un enfoque débil en tipos de acciones de salud pública. Y posteriormente documentamos varios intentos de desarrollar, implementar modelos de APS con diferentes nombres, con una implementación muy débil, muy heterogénea, poco aterrizada en la práctica, incluyendo el Plan Nacional de Salud del sexenio que estamos viviendo actualmente, en el cual incluso ya hay 2 propuestas de modelo de atención basados en APS, ¿no? El análisis político, lógicamente, resalta la importancia o relevancia de la estructura del sistema, es decir, el sistema de salud mexicano está segmentado y fragmentado, y esto incide en los diferentes modelos y la heterogeneidad de aplicación de los modelos de APS en el país. Lo que se ha logrado implementar es algo más con un enfoque clínico, las actividades de promoción de la salud generalmente enfocadas o centradas en el personal de enfermería, y promotores de salud con un perfil muy heterogéneo también. Identificamos que en los programas de formación de los recursos humanos de salud no está claramente incluido un enfoque en APS, y un financiamiento todavía débil, insuficiente, desigual, como pueden ver en la gráfica, en cada uno de los estados. Como gasto total en salud, solo el 12%, cuando el promedio de los países de la OECD está en el 14%. El programa más reciente, el último programa, busca un acceso efectivo y universal y gratuito con un enfoque justo en la población que no tiene seguridad social. Justo a partir de este programa hubo un cambio en el sistema, donde ya se desaparece el sistema de protección, la reforma previa del 2003, y se sustituye por la creación de este Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, conocido como INSABI, y que en la práctica ha venido generando una transición desde un sistema descentralizado a uno centralizado, y la federalización más reciente de los servicios de salud subnacionales en el programa InBienestar. Para la parte de recaudación de información primaria, estuvimos en 2 estados, Guanajuato y Morelos. Visitamos 18 centros de salud donde aplicamos la encuesta, el instrumento SARA de la OMS, que es la encuesta para conocer todos estos detalles de infraestructuras y recursos en las unidades.
Y la parte cualitativa se centró en entrevistas semiestructuradas, 58 participantes en estas unidades. Identificamos, bueno, que la mayoría de nuestros centros de salud pues trabajan 8 horas nada más y que casi el 95% de los mismos se limita a atención ambulatoria. En relación al equipamiento y servicios básicos, había una buena disponibilidad, solo un 72% tenía un teléfono funcional, 88% con acceso a internet nada más. En ninguna de las instalaciones había teléfono celular, pero sí el 100% con suministro de agua y electricidad regular y efectiva. En relación a los servicios de APS, en el 100% de las unidades visitadas había servicios preventivos de promoción y para el manejo de las enfermedades crónicas, VIH y la prevención de la transmisión materno-infantil. En el 100% también se brindaban servicios de atención prenatal y de postnatal y servicios de planificación familiar. Sin embargo, solo en alrededor del 17% de las unidades contaba con salas de partos. En relación a la composición, en sentido general, están compuestos los equipos por un médico, ya sea un médico familiar o un médico general, y personal de enfermería. Muchas veces, personal de enfermería también se destina a actividades de promoción de la salud. En ninguno de los centros había farmacéuticos. 83% de estas unidades no contaba con un técnico de laboratorio, y en el 55% de estas unidades visitadas sí tenían trabajadores comunitarios. Para el funcionamiento adecuado de los equipos, se identificó que reciben supervisión mensual con relativa periodicidad y sistematicidad, y el enfoque de estas supervisiones en el 94% estaba relacionado con la disponibilidad y capacitación del personal, mientras que en el 83% se hacía una supervisión clínica del personal. Los servicios en sentido general eran integrales, en el 100% se contaba con proveedores capacitados en enfermedades crónicas, se tenían disponibilidades de guías para el manejo de estas enfermedades, aunque 83% de estas unidades, solo 83% realizaba actividades comunitarias para la prevención de la hipertensión, por ejemplo. En relación a los resultados de las entrevistas, pudimos identificar barreras y facilitadores en estos 3 niveles que habíamos señalado. En realidad, se identifican problemas de accesibilidad a las unidades, sobre todo cuando están ubicados en contextos más rurales. Existe una débil política de planificación y gestión de recursos humanos centrados en APS, con políticas de contratación muy heterogéneas, diferenciales según el tipo de recurso humano. Acá tenemos en México recurso humano que le llamamos de base, que es un contratado permanente, seguro, con una certidumbre completa, y personal eventual que tiene gran incertidumbre de sus contrataciones. Perdón. En relación a los facilitadores, existían políticas claras de acreditación de los centros en este nivel de análisis. En el nivel meso podremos identificar que hay problemas de disponibilidad de recursos humanos, de infraestructura, de medicamentos, de equipamientos, de vacunas, de todos los insumos, ¿verdad? De todos los recursos. Personal poco motivado, con sobrecarga de trabajo, con estrategias de incentivos desiguales que favorecen al personal de base y con fallas en el seguimiento y monitoreo del impacto de las estrategias de capacitación. Porque si bien existen estrategias continuas de capacitación, que es un facilitador, no existe un seguimiento y monitoreo de su impacto de manera sistemática. Existen como otros facilitadores en este nivel metas claras en el desempeño y estrategias de mejora conjuntas. Y a nivel micro, estas unidades se enfocaban en población más vulnerable, que no tenía o no tienen seguridad social y muy afectadas por las enfermedades crónicas, con limitaciones en las unidades en términos de plantilla insuficiente, con limitadas prácticas de redistribución de las tareas y problemas de integración de los equipos. Hay competencias bien definidas, ellos se asumen como que muy competentes para el ejercicio de la APS, y como otro facilitador que hay una gran cooperación y colaboración entre los diferentes programas de APS que se aplican, ¿no?
Agradezco finalmente, para terminar mi presentación, al George Institute por el financiamiento del estudio y a las Secretarías de Salud de Guanajuato y de Morelos por la facilidad que nos dieron para realizar el estudio. Y sin más, no me demoro y les cedo la palabra a mi compañera, la doctora May Dresser, para que ella presente su estudio. Gracias. Muchísimas gracias, Ileana. Y muchísimas gracias, doctora Patricia, y a todo el equipo por la amable invitación. Voy a compartir mi presentación. ¿La pueden ver bien? Sí, no hay problema. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ahora voy a hablar de un tema un tanto distinto. Vamos a pasar del ámbito de salud comunitaria que hemos estado hablando hasta ahora con mis colegas hacia los hospitales para este tema que es investigación, lo que hacemos en el Instituto de Investigación y Acción sobre programas de optimización de uso de antimicrobianos en hospitales con el grupo de investigación con el cual trabajo. Antes de empezar, quisiera situar un poco el problema de salud pública que estamos tratando de abordar, porque parece de repente un tema como muy específico, muy microbiológico, y entonces lo quiero ligar con la parte de calidad de atención. Entonces, el problema de uso inadecuado de antimicrobianos es un problema extendido en todo el mundo y sabemos que los antimicrobianos en general, antibióticos en particular, están entre los medicamentos más utilizados en el mundo, pero además de los que se utilizan, al menos en la mitad de los casos, se ha documentado de manera incorrecta. O manera inadecuada, esto me refiero a su uso injustificado, por ejemplo, para infecciones virales autolimitadas, o seleccionar antibióticos de amplio espectro cuando un tratamiento dirigido es más adecuado, pautas terapéuticas demasiado largas, demasiado cortas, dosis altas, demasiado bajas. Esto es un problema con muchas repercusiones. Primero que nada, la mala prescripción de antibióticos afecta o está relacionado, es un problema de calidad de la atención y de la seguridad de los pacientes. Aumenta la morbimortalidad por enfermedades infecciosas cuando no se da el tratamiento correcto, pero también al estarlos usando, sobre todo de manera indiscriminada, repercute en el riesgo de reacciones adversas a los medicamentos. Además, impacta negativamente el gasto en que incurren los servicios de salud y las familias si estamos utilizando antibióticos cuando no son innecesarios o de amplio espectro, más caros cuando no se necesitan. Y en tercer lugar, y no menos importante, impulsa el creciente problema de resistencia antimicrobiana, que es un problema de salud pública mundial, y esto requiere las infecciones por bacterias multiresistentes, tratamientos más caros y se asocia a una mayor mortalidad. Entonces, este es un problema de hace al menos un par de décadas. Hay llamados y llamados a la acción. Este es un statement de la doctora Margaret Chan, donde ya se hablaba en el 2012 de la amenaza de una era post-antibiótica que significa el fin de la medicina moderna, como todos lo conocemos, ¿no? O sea, imagínense atender una prótesis, un niño prematuro, cuando no tenemos antibióticos. Ya en el 2014 se estimaba que para el año 2050 iban a haber más muertes por resistencia que por cáncer, y ya se hablaba de un apocalipsis. No obstante, este escenario que parecía apocalíptico parece ser mucho peor. Tan solo en el 2019 la resistencia a antibióticos se asoció a la muerte de casi 5 millones de personas en todo el mundo y fue la causa directa de al menos 1.2 muertes, sobre todo en los extremos de la vida, en niños y adultos mayores. Y este problema además se incrementó con la pandemia de COVID-19, con el incremento de uso de antimicrobianos y pacientes intubados, pacientes hospitales saturados, que aumentó el riesgo de resistencia antimicrobiana. Es decir, estamos ante un tsunami, le llaman el tsunami invisible, quizás no tiene tanta visibilidad como COVID, pero ahí está viniendo afectarnos. Y este es un ejemplo solo de una diapositiva, pueden ver para llamar la atención sobre el panorama de resistencia en Latinoamérica, donde tenemos ya bacterias no solo resistentes, sino que multidrogoresistentes e incluso pandrogoresistentes, donde no tenemos opción. Aquí tenemos una bacteria, Acinetobacter baumannii, resistente a nuestra última línea de medicamentos, los carbapenémicos, y en la región, pues más del 60% de los aislamientos son resistentes. Es decir, nos estamos quedando sin armas, ¿no?
¿Qué hacer ante este tsunami que nos viene, ante este problema? La resistencia es un fenómeno natural, pero está impulsado por el uso inadecuado de antimicrobianos. Ahora regresamos al problema inicial, uso inadecuado de antimicrobianos, y sabemos que esto ocurre tanto en el sector de salud humana como en el sector de salud animal, pero me voy a enfocar a salud humana. Aunque es un proceso natural, es posible contenerlo y revertirlo con varias estrategias. Las 3 estrategias que hay consenso a nivel mundial. La primera es tratar de evitar o retrasar la aparición de resistencia, como con intervenciones para mejorar la utilización de los antimicrobianos, también evitar su propagación, prevención y control de infecciones, ustedes conocen, y el desarrollar nuevas moléculas con propiedades antimicrobianas. Todo esto es importante, pero hay consenso también que la acción prioritaria es la primera, el implementar intervenciones para mejorar la utilización de antimicrobianos. ¿Por qué es prioritario? Porque con ello mejoramos la calidad de la atención en los servicios de salud. ¿Y qué es lo que requerimos? Cambiar conductas de prescriptores y de pacientes dentro y fuera de los hospitales. Entonces, ahora en adelante voy a enfocar a las iniciativas en hospitales, pero eso también es del ámbito ambulatorio. Estas acciones han sido reconocidas en el Plan de Acción Mundial del 2015, muchos de ustedes lo conocen, que tiene 5 objetivos estratégicos para contener la resistencia, y el número 4 es utilizar de forma óptima los agentes antimicrobianos, y aquí es donde están insertos lo que llamamos en español los programas de optimización de uso de antimicrobianos, o PROA, también se llama en algunos lugares gestión de antibióticos, y seguramente lo conocen muchos con el término en inglés, Antimicrobial Stewardship. Son estos programas dirigidos a resolver ese problema, mejorar la prescripción de antibióticos y con ello la calidad de la atención. Muy bien, entonces este tema de resistencia era un tema que desde hace muchos años se le presta atención, sobre todo los colegas del área de infectología, de epidemiología, pero cada vez nos queda más claro que es fundamentalmente un problema de sistemas de salud. Y aquí les va cómo es el asunto. Para yo poder mejorar el uso y la prescripción de antibióticos dentro de los hospitales o los servicios de salud en general, primero tengo que tener una estructura y una organización, incluso un sistema de gobernanza dirigido a ello, a nivel hospital, a nivel institucional, por ejemplo, las instituciones de seguridad social, y a nivel nacional. Necesito una estructura que me diga quién hace qué, cómo, cuándo, con recursos. Necesito medicamentos, suministro de medicamentos es imprescindible, necesito guías clínicas, necesito recursos humanos, y necesito recursos humanos bien capacitados. Pilares de esto son el personal médico internista o infectólogos idealmente, el profesional farmacéutico y el profesional de laboratorio, de microbiología. Pero hay que utilizar el recurso que esté disponible, obviamente, ¿no? Y capacitarlo e idealmente apartar tiempo de estos profesionales para que se dediquen a las acciones de PROA. Esta es la estructura que se necesita para poner en funcionamiento el PROA. El PROA, el diseño del PROA tiene que estar dirigido a resolver los problemas que encontramos en el hospital o en la institución. Para ello necesitamos vigilar el consumo de antimicrobianos. ¿Qué antibióticos se están utilizando? O antimicrobianos en general, ¿se utilizan bien, mal, de amplio espectro, de menor espectro? Encontramos, ¿no? Profilaxis quirúrgicas de 15 días, ese tipo de problemas, y tengo que vigilar la resistencia, saber a qué me estoy enfrentando. Con esto diseño el PROA, y el PROA tiene diferentes tipos de intervenciones. Pueden ser intervenciones de tipo educativas, pero también de restrictivas. Este antibiótico no se puede prescribir si no está firmado por el infectólogo, por ejemplo, pero también hay otro tipo de intervenciones como de retroalimentación. Mira, médico, ven acá, prescribiste esto, aquí está la guía, ¿no? Más le llaman el handshaking, ¿no? El PROA de cafecito, de más amable, digamos, ¿no? Entonces hay diferentes estrategias probadas con evidencia. Y después vienen los resultados que obtengo al implementar un PROA, y que está también documentado en la literatura: mejorar la calidad de atención,
contener la resistencia, y además también un bonus es optimizar la gestión de medicamentos, ¿no? Entonces, esto es cómo se insertan y por qué los PROAS tienen que ver tanto con calidad de atención y la organización de los servicios de salud. Entonces, les voy a platicar un poco lo que estamos haciendo en el instituto. Lo primero es que estamos colaborando con la Organización Panamericana de la Salud en estas diferentes líneas de acción para contener la resistencia antimicrobiana, y en el número 4 está el desarrollo de pruebas hospitalarios. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho desde el 2018-2019? Es formar una red de hospitales en México. Hacemos entrenamiento sobre pruebas con los especialistas de la OPS. Aplicamos una lista de verificación como un checklist basal de qué elementos tienen, qué se necesita, y establecer estas redes de colaboración entre hospitales que ha sido muy positiva. A veces son más lentos los sistemas verticales, esperar que la política, los programas bajen, y este aprendizaje en redes de hospitales funciona muy bien. Para documentar el uso de antimicrobianos, estamos haciendo estas encuestas de prevalencia puntual de uso de antimicrobianos. O sea, para dirigir el programa, tú tienes que saber cuál es tu problema de utilización, y vigilancias de consumo con otras metodologías cuando es posible. Entonces, esta es una primera ronda que hicimos en el 2019-2020. Como pueden ver, trabajamos, ¿no?, en ese entonces Cuba, México, El Salvador, Perú, Paraguay. Ahora están trabajando muchísimos más países, y lo que pudimos ver es qué antibióticos se usan, cuál es la adherencia a guías clínicas, cuáles son los problemas, ¿no?, de prescripción. Entonces, información se regresa a los hospitales y se les apoya en ir planeando su PROA. Esos son unos testimonios de los hospitales que levantaron con nosotros en PPS en el 2019. Me encantó. Esta es una colega que tenían ellos un programa de restricción de antibióticos y sabían que teníamos problemas, sabíamos que estábamos mal, pero no tan mal. Necesitaban este diagnóstico de utilización para saber dónde tenían que enfocar sus esfuerzos para mejorar la calidad de la prescripción. Y además, este otro bonus, otro testimonio, levantar el PPS, nos permitió sentarnos juntos por primera vez, la administración, los médicos, los farmacéuticos y los microbiólogos. Entonces, estos trabajos en equipo funcionan para enfrentar el problema común. Muy bien, entonces esta es la parte que vimos de diagnóstico en la utilización de antibióticos. Pero también queremos saber cuál es el diagnóstico de la respuesta. ¿Qué estamos haciendo en México y en la región para responder al problema de uso de antimicrobianos y resistencia? Entonces, esta fue una revisión que hicimos hace unos años, liderada por mi colega Jennifer Hegewich, que era ver qué se está documentando en Latinoamérica de los PROA, de los programas de Antimicrobial Stewardship. Y lo que encontramos es que hay muchas publicaciones, realmente cada vez se genera más, sobre todo encontramos en Brasil y en Argentina muchas publicaciones, después Chile, Colombia, México. Y algo interesante es que en general eran publicaciones que documentaban una intervención. Por ejemplo, hicimos esta restricción o hicimos esta una intervención educativa y mejoró la prescripción así o allá. Pero eso no nos dice qué hicieron, pero no cómo lo hicieron, con qué recursos humanos, si se sostuvo estos resultados en el tiempo o no, cuáles eran los retos, las oportunidades. Entonces, para eso empezamos este proyecto, en el instituto, que es el diagnóstico situacional de la implementación de PROAS en México, y lo que encontramos es que estos eran 50 hospitales que ya tenían alguna acción de PROA, pero miren, al menos la mitad nada más tenían los elementos de estructura necesarios para el PROA, como tener un plan con objetivos, un monitoreo y evaluación, financiamiento, muy pocos de los hospitales. La mayoría de las intervenciones de tipo restrictivo, que sabemos que son las que luego causan más conflicto. También exploramos las barreras en la implementación, en lo que encontramos un poco parecido a lo que presentó mi colega Ileana Heredia: escasez de recursos humanos, sobrecarga de actividades, ¿no? O sea, encima de todo lo que tienen que hacer los prescriptores, además tienen que hacer PROA, no se les reserva tiempo, y COVID.
COVID no solo aumentó el riesgo de resistencia, sino que tumbó los programas, los PROA en muchos hospitales, ¿no? Esto fue realmente problemático. Y en el lado contrario, en cuanto a los facilitadores, encontramos que sí, el liderazgo dentro de los hospitales y de los comités podía marcar una diferencia. En los hospitales privados, sobre todo los procesos de certificación. Tengo entendido que Estados Unidos, Chile, certifican los hospitales entre varios criterios, entre ellos tener PROA. En México todavía no lo tenemos, pero llama la atención que solo el 15% de estos hospitales referían que un facilitador fue el apoyo de las autoridades sanitarias. Esperamos que eso cambie prontamente en México, que ya se está organizando mejor el programa nacional, pero bueno, podemos ver qué es lo que requieren los hospitales. No es nada más háganlo, sino que se necesita muchísimo más apoyo para que puedan implementar estos programas. Por último, fuera del ámbito de la investigación, lo que hemos hecho en el instituto son estos diferentes proyectos de educación continua sobre PROAS, ya sea cursos de verano, webinarios. Este es un curso que hicimos en colaboración con la OPS. Entonces, para empezar a capacitar a los profesionales de la salud en estos programas, y también de la mano de nuestro experto en comunicación, Gabriel Millán, pues diferentes materiales de comunicación dirigidos a la población, porque sabemos que esto tiene la parte de los prescriptores y la parte de los consumidores. Sin más, pues esto es lo que les quería compartir de la investigación y acción que estamos haciendo en el instituto. Y le regreso el micrófono a la doctora Hortensia Reyes, que va a hablar, o nos regresamos más al ámbito ambulatorio, pero también algo que tiene que ver con antibióticos. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias. Hemos tenido realmente una maratón viendo los diferentes temas que se están trabajando en calidad en nuestra región, en México, a través del Instituto Nacional de Salud Pública. Quisiera que prendieran sus cámaras, Anaí, Iliana, Blanca. Realmente nos queda muy poco tiempo para las preguntas. Sin embargo, yo les agradezco y todos tienen acceso a poder ver, ya sea por el chat o por el set de preguntas y respuestas. Prácticamente todas las preguntas han sido respondidas por escrito y todos tienen acceso a esas respuestas. Sin embargo, hay una pregunta que quería hacer antes y para que me respondas en 1 minuto, probablemente, antes de poder terminar, Hortensia. Hay una pregunta muy interesante que tiene que ver con el hecho de estándares o indicadores concretos que se utilicen para medir o evaluar la calidad de la atención en APS, que ustedes estén trabajando. Me imagino que es parte de algo que se está trabajando. Hortensia. Sí, muchísimas gracias, Patti. De hecho, sí es una pregunta de muy al principio. Yo había ofrecido presentarlas, pero muy rápidamente les comento que hemos hecho validación de indicadores para medir calidad de atención a nivel de los servicios ambulatorios de salud y enfocándonos a las 2 enfermedades que son más importantes en México y seguramente en los países de la región también, que son diabetes e infección respiratoria aguda. Con esta validación que hicimos con una técnica Delphi, nosotros escogimos 16 indicadores, se quedaron validados para diabetes, muy fáciles de obtener dentro de los servicios, y en diabetes que tienen que ver principalmente con aspectos preventivos, detección de riesgo, tratamiento, pero muy importante para nosotros, indicadores para la medición de la calidad interpersonal y de la calidad de la atención centrada en la persona en términos de toma compartida de decisiones. Esto fue tanto para diabetes como para infección respiratoria, y en infección respiratoria enfatizar lo que Anaí comentó en términos de la prescripción, de la indicación correcta para prescribir un antibiótico en infección respiratoria y la elección del antibiótico correcto, además de estos indicadores también para tratar de empoderar a las personas en términos de la toma compartida de decisiones. Pongo a su disposición para que ustedes lo compartan el detalle de estos indicadores, y muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, Hortensia. Y a veces el tiempo en realidad es un tirano para nosotros, pero creo que lo que nos está quedando, hemos tenido ahora una mirada muy rápida de muchos temas. Sin embargo, veo que hay mucho interés y creo que es hacia donde estamos yendo, cómo vamos a fortalecer la atención primaria. Y no hay
O sea, no es cuestión solamente de tener coberturas, sino coberturas efectivas, que significan con calidad. Hay mucho para discutir y probablemente vamos a tratar de poner como un gran tema para nuestros webinars, ya solamente dedicado, por ejemplo, a cómo medimos calidad, qué diferentes cosas están haciendo. En el caso de Quest, nosotros estamos viendo si es que se pueden usar cohortes electrónicas para poder medir diferentes aspectos de calidad en la atención. Entonces hay mucho para crecer. Yo quiero agradecerles a todas las ponentes el día de hoy. Han sido magníficas las exposiciones. Gracias también por ser tan eficientes respondiendo, de tal manera que no se nos quedan preguntas. Gracias a todos aquellos que se han unido con nosotros. Hemos tenido alrededor de 150 participantes de diferentes partes de Latinoamérica. Nos queda invitarlos, después de agradecer a nuestros ponentes y agradecer a Laura y a Eugenia por su apoyo logístico en esto, invitarlos el último martes del próximo mes, del mes de marzo, a un siguiente webinar en el que seguiremos discutiendo temas y abriendo el espacio para poder ver la investigación, ver estos temas de investigación y cómo la investigación puede mejorar los servicios y llevarlos inclusive a cambios en políticas y finalmente en acción. Aquellos que estén interesados en tener más información, por favor regístrense en la página web de Quest. Además, a través de la página web de Quest, ustedes van a poder bajar este webinar. Tenemos los webinars anteriores que también han sido muy interesantes y ustedes van a poder verlos. Siempre atentos y tratando de trabajar en conjunto porque las cosas se van a hacer mejor si podemos hacerlas todos juntos. Les agradecemos por la atención a este webinar de Quest, la Red Latinoamericana de Calidad en la Atención de los Servicios de Salud. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos y muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Muchas gracias, muy bien.